que se están entregando. Vamos a cambiar de tema porque después de lo ocurrido con Camilita y recordando diversos hechos, incluso de hace unos días, incluso investigaciones que no han terminado a nivel fiscal, lo que pide la población y piden también muchas autoridades en algunas ocasiones es la pena de muerte. Que estos violadores, asesinos y lamentablemente a los que también tenemos que llamar infractores porque les corresponde una protección en base al Código del Niño y el Adolescente, pues lo que pide a veces la gente es que se haga justicia matándolos también, cobrándose con su vida. Sin embargo, desde el año 78 somos firmantes del Pacto de San José y no podemos contravenir este tratado internacional, además porque desde el año 79 ya la pena de muerte para delitos comunes no es permitida. Entonces, ¿qué salidas existen respecto a este pedido y cuál es el tratado a nivel legal que se debe tomar? Estamos con el doctor Cristian Díaz Solís, abogado penalista, para que nos dé mayores luces. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Fátima, muy buenas tardes. Es importante entender el clamor del pueblo, la solicitud de justicia y de justicia inmediata. Para esto, recordando el último latrocinio sucedido en el Instituto de Independencia, debo decir que diariamente se comete agresión sexual contra 10 menores de edad. Repito. 500 casos tenemos en un solo mes. Exactamente. Diariamente se cometen 10 delitos de violación sexual contra menores de edad. Asimismo, el 85% de agresores sexuales pertenece al entorno familiar. De manera que este clamor popular, este pedido de justicia inmediata con la pena capital es entendida. Es entendida porque por más esfuerzos que el gobierno haya desplegado, por más cambios legislativos, vemos que la agresión sexual, la violación sexual viene en aumento con una tasa notablemente notoria. Ahora, el tema es que no podemos ingresar a poder complacer, digamos, el pedido de la ciudadanía porque somos parte de un pacto internacional que no nos lo permite y que ya en 2 constituciones se ha respaldado esta decisión de ser firmantes de este pacto, aboliendo la pena de muerte en delitos comunes, que antes sí se daba en el robo agravado con consecuente muerte, en otro tipo de delitos, pero no actualmente. Y además, lo especial en este caso que es tratar a este joven como lo que es un adolescente y que además ya no sería un criminal, sino un infractor. Permítame explicarle que el debate de la pena de muerte es de larga data en el Perú. Desde que dejamos de... Desde 1984, cuando el dictador plenipotenciario Simón Bolívar decretó la pena de muerte para los delitos de corrupción de funcionarios. Es el primer antecedente o el antecedente más remoto acerca sobre la pena de muerte. Después tenemos la Constitución de 1933 en el gobierno de Sánchez Cerro, donde efectivamente, como usted bien dice, era pasible de la pena capital para delitos comunes como robo agravado seguido de muerte, para violadores sexuales de menor de edad, etcétera. Asimismo, según la Constitución de 1979, es pasible la pena capital solamente para los delitos de traición a la patria en tiempo de guerra externa. Y luego se le suman al 93 la de terrorismo. Exactamente, a partir de la Constitución de 1923 se adiciona un delito más, pero que a la fecha no ha sido modificado porque no está reglamentado vía legislativa y aparte está muy bien, porque ejecutar una pena por terrorismo agravado sería contravenir a la Convención Americana. Es muy importante. Ahora, con respecto a la pregunta que usted me hace, si es posible realizar una modificación legislatoria a efectos de que se imponga la pena de muerte para los agresores sexuales de menores de edad, debemos hacer un ligero análisis económico, costo-beneficio al delito, al artículo 173, que prevé una pena de cadena perpetua para los agresores sexuales en caso de menores de edad de 10 años. El delincuente va a ejecutar su delito por muchas razones, por placer, por deseo, que lamentablemente es más fuerte que la norma penal que impera. De manera que para el delincuente, a sabiendas que se le va a imponer una pena por toda su vida,
prefiere acabar con la vida de la víctima, porque así pierde la testimonial y tiene la oportunidad procesal de lograr inocencia. Entonces, haciendo un análisis costo-beneficio del artículo 173 del Código Penal, agravando la pena no ha sido la solución, porque claro, no solo la viola, sino después acaba con la vida de la menor. Sí. De manera que trae Claro, las consecuencias que ahora todos lamentamos y repudiamos. claro, y terminamos como Estado manteniendo a esta persona porque al final de cuentas hay que pagarle la alimentación, etcétera, y eso es lo que la gente dice. ¿Por qué tenemos que mantener a una persona que ha sido capaz de asesinar a un inocente? Yo entiendo el clamor del pueblo porque el pueblo está indignado. Es un reproche social mayúsculo porque no solamente sostenemos, mantenemos a una persona que pierde la condición de persona humana, sí, entiendas usted, sí, sino que no hay un sentido de justicia. La justicia no llega, el pueblo no llega a saborear ese sentido de justicia mientras esta persona sigue viva y encima nos cuesta a nosotros, a los contribuyentes, sostener a los agresores sexuales. Para el pueblo, los agresores sexuales no deben seguir viviendo. Es así de simple el clamor del pueblo. Sin embargo, debo decir que sí es posible imponer la pena capital, la pena de muerte para los violadores sexuales de menor de edad, por ejemplo, menor de 10 años. Pero hay todo un procedimiento y es importante explicar el procedimiento para no caer y dar vueltas en este populismo, en este nuevo Congreso que va a ejercer con un periodo tan corto. Es importante entender los plazos para tener la dimensión. Claro. Por ejemplo, Nos tomaría como 5 años, 4 años mínimamente. No, capaz no tanto, pero el primer procedimiento es elaborar una denuncia a efectos de retirarnos de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. Esta denuncia debe ser presentada ante la OEA, específicamente al secretario general de la OEA. Debe transcurrir un año y en ese año de pleno derecho, con respuesta o sin respuesta, el Perú ya no sería parte, ya no estaría adherido a la Convención Americana. Vencido el año, recién podemos proceder a la enmienda constitucional para ingresar el tipo penal de violación sexual de menor de edad de 10 años en la Constitución. Y que va a requerir de 2 legislaturas como pasaba con las reformas. Requiere 2 legislativas continuas. Solamente en el primer año de denuncia y en el segundo año que incluye las 2 legislativas ordinarias son 2 años. Sí. Para luego dar un paso mayor y entiéndase a la modificación del Código Penal, porque primero hay que modificar la Constitución para luego poder modificar el Código Penal. Y el procesal penal también. Que finalmente son los que van a ejecutar los operadores de justicia. Correcto, sí. Entonces es un procedimiento largo y aquellos que proponen que van a ser quienes pongan la pena de muerte como una de las sanciones penales, en realidad están siendo más populistas con una propuesta que ellos definitivamente no es tan fácil que puedan cumplir. Con la explicación dada, sí, claro que es evidente que el nuevo Congreso no estaría en el plazo establecido conforme al procedimiento para poder llevar a cabo una enmienda constitucional de esta manera. Sí. Ahora, eso por un lado, ¿qué perderíamos los peruanos si nos retiramos de la convención? A ver, como se explicó, sí es viable la modificación constitucional y introducir la pena de muerte para los violadores sexuales. Correcto. Sí es viable. La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta? Exacto. Bueno, nos costaría perder una jurisdicción internacional en tema de derechos humanos, toda vez que tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente en el Perú, con una gran tradición de vulneración de derechos humanos, perderíamos la posibilidad de recurrir a un fuero extranjero para hacer justicia. En su opinión, ¿habría más que perder que ganar? Bueno, en realidad hay 2 opiniones, las cuales quiero que me permitan explicarles. Sí. Una opinión a favor de la instauración de la pena de muerte en contra de los violadores sexuales y una opinión en contra. Por ejemplo, los que están a favor sostienen que la pena de muerte es claramente disuasiva. Y efectivamente tenemos un caso muy simbólico, que es el caso de Singapur. Singapur, por ejemplo, en la década de los 60 era un país altamente corrupto. El 70% tenía una tasa delincuencial del 70%, narcotráfico, crimen organizado, etcétera. Después de una enmienda constitucional del 2000, donde se instaura la pena de muerte, la tasa delictiva
se redujo en un 95%. De manera que Singapur actualmente, que es una potencia y es el puerto del mundo, es un estado modelo. Es un estado modelo con una tasa delictiva insignificante, todo debido a la instauración de la pena de muerte. Pero también tenemos otra postura, la que sostiene que dice que la pena de muerte no es disuasiva. Exacto. Y también hay que hacernos preguntarnos, ¿por qué no es disuasiva? Porque el populismo, la demagogia que está haciendo los todavía no juramentados, o bueno, ya elegidos y juramentados congresistas, aproximadamente tardaría 3 años para gozar de un código penal que permita una sanción de pena capital a los violadores sexuales de menores de edad. Asimismo, usted sabe que la pena capital o la pena es la fase final de un procedimiento penal ordinario. Sí. De manera que un violador detenido en fragancia no va a ser ejecutado de manera inmediata. Claro. Va a seguir una secuela procedimental, primera, segunda instancia, posiblemente llegue a la Corte Suprema. Podemos tardar 5, 6, 7 años para la ejecución. De manera que desde que se cometió el delito pueden transcurrir hasta 10 años en el Perú. Correcto, sí. Para que sea ejecutado. Sí. Y obviamente, como la pena no es inmediata, desalienta, permite que el agresor cometa. Ahora, 2 cosas. A nivel mundial, el número de ejecuciones por pena de muerte, el 2018 ha sido el número más bajo, solo comparable con el año 1979. Es decir, las sentencias que determinen o las ejecuciones que se están determinando por castigo, por pena de muerte, son menos. No estaríamos, en caso que esto en un futuro hipotético se imponga como una sanción penal, no estaríamos retrocediendo como civilización, número 1. Y número 2, recordando el caso del monstruo de Armendáriz, por ejemplo, acusado de violación, de asesinato a un niño de 3 años y que finalmente, tras su ejecución, se descubrió que lo que él siempre decía, que era inocente, era así. Él no había matado a ese niño ni tampoco lo había violado. Entonces, ¿qué situación podríamos tener ante esto? ¿Un retroceso como civilización? Y además, ¿qué seguridad jurídica para las personas imputadas? En realidad, las normas, sobre todo las normas penales, deben obedecer al contexto social determinado. Lo que lamentablemente en el Perú hemos hecho es copiar códigos civiles y códigos penales provenientes de Europa que no se adecúan a esta realidad. Contexto, claro. Vuelvo a repetir, en Singapur la pena de muerte ha dado efecto, ha dado resultado. Es claramente disuasiva y así los ejemplos lo señalan. Sin embargo, no significa que en otras sociedades suceda lo mismo. El Perú es un país muy singular, donde lamentablemente nos gobiernan normas no adecuadas para nuestro contexto social. Ahora, los países que más imponen la pena de muerte son los países árabes y la China, ¿no? Que son olímpicos a la hora de imponer pena de muerte. Sin embargo, es muy importante entender el clamor del pueblo, el sentir de la justicia. Las fronteras están abiertas y permiten a que el agresor pueda fugar y sabe Dios cuándo será capturado. El Correcto. Sentido de sostener a un agresor que se le resta calidad humana simplemente por el hecho atroz que comete, pues el pueblo siente ese reproche mayúsculo. Y este es un caso que realmente genera indignación, pero hay que recordar que 2 años atrás un progenitor violó a su menor de edad con 2 meses, con tan solo terrible. 2 meses. Doctor, le agradezco mucho. Hay que recordar también siempre que a veces en pos del clamor popular se cometen atrocidades. Vamos a estar atentos. Le agradezco por los alcances y por darnos la explicación de lo que podría ser en el futuro un proceso, un procedimiento para poder imponer la pena de muerte en caso que nuestras autoridades lo decidan así. Gracias, doctor Cristian, por estar con nosotros. Muchas gracias, Fátima, y siempre a la orden. Muchas gracias. Nos vamos.